Estamos a punto de cumplir la segunda década de este hermoso siglo XXI, y mientras la humanidad en general alcanza un pico de prosperidad que no se ha visto jamás en la historia, parece que no tenemos nada mejor que quejarnos de banalidades en las redes sociales. Ya sea el color de la sirenita, la orientación sexual de Spider-Man o lo que tenga Thor entre las piernas. Mi objetivo es desafiar un poco esa idea, porque no creo que las quejas del público estén injustificadas. Y es que me parece que hablo por bastante gente cuando digo que estamos hinchados las pelotas de la propaganda en los medios de entretenimiento. No va a faltar ahora el que siempre dice que las películas, las series, las historias en general, siempre han estado cargadas de contenido político o controversial y nadie se quejó al respecto. Y es verdad, la propaganda siempre ha existido, pero hay una línea muy delgada que no se debe cruzar si no queremos convertir una obra literaria en un panfleto político. Y si no, explíquenme cómo es que una película como Spider-Man Into the Spider-Verse ha logrado ser tan ampliamente aceptada por el público, a pesar de cambiar por completo al protagonista, mientras que otras, que hacen exactamente lo mismo, Titans, son tan repudiadas por ello. La respuesta es bastante simple. Spider-Man es una obra hecha y derecha. Titans es pura propaganda. En este video mi intención es explicar cuáles son los patrones que tienen que tener en cuenta para identificar la propaganda. Y para ello me voy a valer de una novela que leí recientemente llamada La Rebelión de Atlas, por Ayn Rand. Si no leíste este libro, te invito primero a ver esta introducción que hice al tema para que te des una idea de qué trata. No es tan necesario, pero bueno, te dejo esa opción. Dicho eso, comencemos con el video. Cuando empecé a leer este libro lo hice con las expectativas de quien espera encontrarse una obra profunda en su filosofía, enriquecida por personajes complejos y carismáticos que reflejaran a la perfección las dinámicas de las interacciones humanas. No pensé que me vería parcialmente decepcionado al leerlo, ya que, aunque la historia cuenta con ideas interesantes cuya exposición no resulta muy habitual en este tipo de medios, todo parece quedar reducido a un panfleto político más que una obra literaria, y esto se debe a la excesiva caricaturización de los personajes, como la forma poco sutil y totalmente anticlimática que tiene Rand de interrumpir la trama para exponer su filosofía. En La Rebelión de Atlas resulta extremadamente sencillo para el lector distinguir a los buenos de los malos, ya que Rand se encarga de describirlos de una forma bastante unidimensional, idealizando a unos, casi despojándolos por completo de falencias y atribuyéndole a los otros nada más que cualidades despreciables. Como Hank y Dagny son retratados prácticamente casi como seres excelsos y omnisapientes, el único aprendizaje que necesitan transitar radica en comprender que deben dejar de someterse a las imposiciones del gobierno. Punto. Así, el desarrollo narrativo se reduce a la constante autovalidación del código ético de la autora. A los protagonistas no se les impone un desafío sustancial cuestionando la legitimidad moral de sus acciones, justamente por el hecho de que no hay muchos matices en la caracterización de estos personajes, ni de los que se oponen a ellos. A menudo se me pregunta si soy principalmente novelista o filósofa. La respuesta es ambos. En cierto sentido, todo novelista es filósofo, porque no puede presentar una figura de la existencia humana sin un marco de referencia filosófico. Con el fin de definir, explicar y presentar mi concepto de hombre, tengo que convertirme en filósofa en el sentido específico del término. Esa fue una cita de Ayn Rand. Y no podría estar más de acuerdo con la autora en ello. Uno necesita comprender previamente la naturaleza humana para captarla en una historia. Los grandes novelistas como Tolstoy, Dostoyevsky o incluso autores como Tolkien lo sabían, porque es algo que trasciende el género literario. Estos autores también sabían que no existe tal cosa como el hombre perfecto. Por eso sus personajes, por más hábiles, poderosos o inteligentes que fueran, estaban plagados de defectos. Crimen y Castigo es una historia cuya trama gira en torno al cuestionamiento de las acciones de Raskolnikov, su personaje principal, por lo que antes de llegar a las conclusiones que espera Dostoyevsky, él tiene que transitar un periodo de introspección.
Alyosha, en Los Hermanos Karamazov, es el personaje más apaleado por la historia, plasmándolo constantemente como un ingenuo, que sin embargo al final resulta ser quien siempre tuvo la razón. Y no es necesario irnos tan lejos. En El Señor de los Anillos, ni Frodo escapa a la influencia del Anillo Único, implicando que hasta el más puro se puede corromper por el poder. Historias como estas exploran los rincones más oscuros de la psique humana por medio del conflicto interno de los personajes, y es en parte por eso que al final resultan ser tan familiares para el lector. Aunque la rebelión de Atlas nos presenta sujetos interesantes y muy atractivos al principio, en el fondo algo les falta, y es que esta ambigüedad de la personalidad está casi ausente por completo en la obra. En su lugar tenemos personajes que orbitan alrededor de los protagonistas y vienen a representar el ideal objetivista de Rand, a los cuales por lo tanto la autora procura caracterizar sin el más mínimo defecto. Francisco d'Anconia, Ragnar, Richard Halley, Mulligan o el mismo John Galt. La glorificación que hace Rand de estos personajes, escribiéndolos exclusivamente con atributos excepcionales, los deshumaniza por completo. Si leen el libro van a notar que cada vez que Rand se refiere a uno de ellos pareciera que describiese a una deidad, llegando a extremos totalmente ridículos. Por ejemplo, podría contarles de una escena en particular donde 4 de dichos personajes se infiltran en una base enemiga abatiendo un escuadrón militar nada más que con el poder de sus convicciones. Lo peor es que, hasta donde sabemos, ninguno de estos personajes tiene algún tipo de experiencia en combate, volviéndola una escena completamente inverosímil. O si no, les puedo hablar de la escena donde John Galt es torturado en una silla eléctrica y lejos de pedir clemencia o siquiera hacer algún tipo de expresión que denote sufrimiento como haría cualquier ser humano, el tipo ayuda a sus torturadores a torturarlo mejor. Y claro, es que la idea es mostrarlo como un hombre estoico que puede resistir cualquier dolor simplemente con convicción, mientras se ridiculiza a los antagonistas retratándolos como simios que no pueden ponerse de acuerdo y que pelean por ver quién maneja la manivela. Esto le roba a la escena todo el impacto que podría haber tenido. Comparémosla, si no, con una análoga. En 1984 ocurre algo parecido cuando Winston es torturado al igual que John en una silla eléctrica. Sin embargo, en comparación, la descripción de Orwell es visceral. Se nos explica con sumo detalle cómo Big Brother está consumiendo lo poco que le queda de vitalidad al personaje. Pierde los dientes, se le cae el cabello, su piel se torna gris y su cuerpo raquítico. Cuando Winston se ve a sí mismo en el espejo y percibe lo demacrado de su aspecto, es cuando entendemos la verdadera amenaza que representa el antagonista, y ahí es cuando la historia nos vendió su mensaje. John, por otro lado, no responde como respondería un humano, no sufre con la tortura, o por lo menos eso aparenta, y lo mismo sucede con el resto de personajes que Rand idealiza. A esto sumémosle la exageradísima caricaturización de los antagonistas y tenemos personajes totalmente unidimensionales. Y no se confundan, yo no digo que estos matices sean elementos estrictamente necesarios para todo tipo de ficción. No le voy a pedir a Akira Toriyama que me dedique un capítulo entero de Dragon Ball para explicarme los traumas de la niñez de Goku. Bienvenido sea si quiere hacerlo, puede que enriquezca su obra, pero como espectador yo no se lo voy a exigir. Creo que eso sería mear afuera del tarro, ya que hay productos cuyos objetivos simplemente residen en otro lado. Sin embargo, tratándose de obras como La Rebelión de Atlas, que pretenden desarrollar y exponer un marco filosófico complejo, lo mínimo que espero es una representación realista del ser humano, no la caricaturización digna de una Mary Sue. Que por cierto, tengo un video hablando de Mary Sue, es algo diferente a este, pero pueden verlo si quieren haciendo clic ahí arriba. Los ideólogos, sean del color que sean, cuando pierden su objetividad en el empeño de demostrarnos la absoluta superioridad moral o intelectual de su bando, reducen todo debate a una pugna simplista entre buenos y malos, apelando al tribalismo de la naturaleza humana y esperando convencernos de que su equipo es el mejor para que simpaticemos con él, no en función de lo que tiene más lógica, sino en función de quién nos cae mejor. Este Boca River lo pueden encontrar en múltiples formas hoy en día. No por nada Hollywood de repente está reboteando todas las franquicias más icónicas del cine con personajes femeninos. Pero no te vayas a quejar de dicha propaganda, porque inmediatamente sos calificado como nazi. Asimismo, cuando intentás transmitir un mensaje político o controversial por medio de una historia, no podés decirle a tu audiencia que los de tu lado son perfectos y los del otro son irremediablemente malos, porque eventualmente la audiencia se da cuenta. Y ¿sabes qué? Termina siendo un meme, como Netflix. Obviamente, sí hay algunas excepciones a la regla dentro de la obra, como la esposa de Jim Taggart o aquel al que llaman la niñera en las fundiciones de Rearden.
porque ambos transitan un aprendizaje que justifica sus formas de ser hacia el final. La primera experimentando un desengaño amoroso producto de los errores que cometió juzgando a las personas, y el segundo comprendiendo que el poder no confiere autoridad sobre lo verdadero. Estos son personajes que evolucionan y que por ende han tenido que pasar de un punto A a un punto B. De hecho, en mi opinión, estos son los mejores personajes de la historia y la forma en que están escritos me indica que Rand no es una mala autora. Por el contrario, sabe perfectamente cómo imbuirle humanidad a un personaje. Por lo que, remitiéndome a la frase que cité de ella hace unos minutos, voy a tener que suponer que con tal de promover las bondades de su filosofía, Rand no vaciló al sacrificar a sus personajes. Rand comete el grave error de dar en boca todas las respuestas al lector, y este vicio en su forma de narrar resulta más que evidente hacia la segunda mitad del libro, cuando se nos revela finalmente quién es John Galt. Ladies and gentlemen, for years you've asked, who is John Galt? You've asked that question in despair and resignation as factories closed, goods became scarce, jobs disappeared. Your lives are becoming more difficult as the life force of your world is draining away. You have asked that question without expecting an answer. I'm here to answer it. El concepto de John Galt que mencioné anteriormente es tan recurrente y relevante para la trama que no podía evitar hablar de eso, y bien podría haber dedicado un video entero al respecto. Pero teniendo en cuenta que este es el segundo video que hago sobre Ayn Rand, mejor preferiría concluirlo acá, por lo que intentaré resumirlo de la forma más breve posible. John Galt en La Rebelión de Atlas no es meramente el nombre que se le ha dado a uno de los personajes, sino que forma parte de un concepto que, a través de una pregunta recurrente dentro de la historia, busca describir el estado de decadencia cultural en el que la sociedad norteamericana se encuentra. Esta ha pasado a ser la frase insignia de una civilización que ha perdido el rumbo, que ha olvidado sus valores y que en su lugar ahora solo puede preguntarse ¿quién es John Galt? Se nos dan indicios de la respuesta una y otra vez para desentrañar el enigma y razonar no únicamente cuál es la identidad de John Galt, sino cuál es el significado que se esconde detrás de dicho enigma. Los actos injustificados de Francisco, la escena donde Dagny encuentra un borracho que dice conocer a John Galt, describiéndolo como el hombre que fue en busca de la Atlántida, la historia que cuenta el operario cuando él y Dagny buscan un teléfono en el desierto, dando respuestas sutiles y en ocasiones ambiguas, es como la novela articula un misterio que invita a integrar las pistas mediante la reflexión para formular nuestras propias conclusiones, y esto exige al lector que se mantenga involucrado en el desarrollo. Si me preguntaran qué es lo que me mantuvo tan interesado en esta novela desde el principio, yo diría que fue casi exclusivamente su forma de manipular la información para alimentar el misterio que subyace en la trama. Sin embargo, a partir de la página 700 aproximadamente, con el fin de retratar detalladamente su paraíso utópico, Rand despojó a la historia de todo el culto y misterio que había logrado articular, exponiendo más de lo que habría sido oportuno. El misterio que envuelve la trama del libro gira en torno a la identidad de este ser llamado John Galt y a lo que está ocurriendo con los empresarios. Cuando se nos describe con sumo detalle el paraíso randiano que han creado Mulligan y John Galt, o el sistema económico que lo sustenta, se destruye el misticismo que había logrado cultivar la obra con estos enigmas. Es como cuando uno cuenta un chiste y alguien no lo entiende, entonces explicamos el chiste para que lo entienda, pero a su vez le cagamos por completo la experiencia a los que lo entendieron, y nos preguntamos, hey, ¿por qué es que mi chiste repentinamente perdió completamente la gracia? Y bueno, puede deberse al hecho de que quizás no deberías explicar con sumo detalle qué significa tu chiste, porque pierde completamente su impacto. En obras como estas, donde se pretende abordar temas políticos y filosóficos, se debe permitir al lector inferir sus propias interpretaciones. Después de todo, eso es lo que diferencia el arte de la propaganda. El arte verdadero es aquel que explora el significado de aquello que busca transmitir, por lo que no puede ser dogmático. En 1984, por ejemplo, no se nos dice quién carajos es Big Brother, no conocemos sus motivaciones, sus aspiraciones o su código ético, solo sabemos que representa un concepto abstracto, al cual atribuimos todas las cualidades perversas que se supone constituyen a nuestro antagonista, sin personalizarlo concretamente en un solo individuo. Las características del régimen de Big Brother solo se
detallan si son verdaderamente pertinentes para el protagonista. Se nos permite así, a nosotros, a través de la incógnita, imbuirle estos atributos, haciéndonos razonar, no escupiéndonos en la cara la opinión del autor en forma de aforismos. Es típico de la ficción propagandística tornarse excesivamente expositiva, ya que el autor no tiende a concebir la historia como un fin en sí mismo, sino exclusivamente como un medio para avanzar sus ideas. El ejemplo más claro que puedo extraer de este libro es la mala costumbre que tiene la autora de interrumpir el guión de una forma totalmente anticlimática para introducir fragmentos de su pensamiento que duran páginas y páginas. Primero lo hace con el discurso de Francisco acerca del dinero, que no cuestiono el contenido del discurso, lo que cuestiono es la forma de introducirlo dentro de la trama. Asimismo, el monólogo interminable que recita John Galt dura 100 páginas. Para que se den una idea de lo que significa eso, Fahrenheit de Ray Bradbury es un libro que tiene 150 aproximadamente, obviamente dependiendo de la edición. Y esas son 100 páginas donde el lector evidentemente se tiene que olvidar de la historia para consumir una pila de información que no es pertinente para la misma. Y yo entiendo que la autora lo hace porque es parte del marco filosófico que pretende articular, pero lo hace en detrimento de la trama, y no nos olvidemos que La Rebelión de Atlas sigue siendo una novela, por lo que debe cumplir con el objetivo de entretener. Es propaganda aquella en la que la crítica no pretende hacer razonar a la audiencia, sino adoctrinarla. Y yo no necesito que venga Capitana Marvel para explicarme que al sentarme con las piernas distendidas estoy perpetuando siglos de opresión hacia el género femenino y soy equivalente a Hitler. No, yo voy al cine para entretenerme, no para que me digan qué hacer o qué pensar. Para eso me quedo en casa. Cuando empecé a leer este libro, lo hice realmente con mucho entusiasmo porque simpatizo con muchas de las ideas que tiene la autora. Aún así, a medida que me fui adentrando en la lectura, pude notar estos patrones que mencioné y se hicieron tan recurrentes en la historia, que finalmente terminaron por matarme de aburrimiento. Como les dije, mi intención con estos videos fue más que nada complementar una crítica que hice a 2 youtubers en el pasado, donde hablé principalmente del marco filosófico que aborda Ayn Rand. Ese video lo hice no solo porque dichos youtubers estaban equivocados, sino porque me pareció que caricaturizaban demasiado a la autora como una figura diabólica, digno de un panfleto político. Y para mi sorpresa, me di cuenta al leer La Rebelión de Atlas que ella hace prácticamente lo mismo en su libro. Con esto no digo que sea una mala autora, que todos sus argumentos estén equivocados o que sea merecedora de la demonización que le atribuyen sus críticos, pero puedo comprender ahora de dónde es que nace tanto repudio hacia ella. Sería una estupidez de mi parte decir que Rand no fue exitosa y que su libro en cierta medida no cumplió su propósito, porque ciertamente, como había dicho en el video anterior, es una autora respetada por muchos. Pero personalmente creo que La Rebelión de Atlas habría tenido mucho más asidero si la autora no hubiese estado tan comprometida en convencer al lector de que sus ideas son las únicas que se deben tener en consideración. Y creo que el entretenimiento de hoy en día sufre bastante de ese mismo cáncer. Los estudios ya no buscan explorar las respuestas con sus historias. Por el contrario, estas respuestas están preconcebidas y se le dan en boca al espectador esperando que se las trague como si fuera incapaz de razonar por su cuenta. La postura contraria es caricaturizada al extremo mientras se glorifican las bondades de sus ideales. Y la trama se ha convertido en un medio de proselitismo político en perjuicio de la historia. El arte ya no se hace por amor al arte, se hace por amor a la política. ¿Cómo nos sorprende entonces que las personas manifiesten su repudio en las redes sociales? A nadie le gusta que le digan qué tiene que pensar. Creo que autores como los que mencioné anteriormente, Dostoyevsky, Tolstoy, Orwell, por los motivos que dije, son mucho más efectivos al transmitir sus mensajes y no me extraña que sean escritores ampliamente aceptados dentro de la cultura. De este libro aprendí algo que no necesariamente subyace en la filosofía que nos transmite su trama, y podría servir de lección a los medios actuales de entretenimiento. Es que podés ganarte miles de seguidores humillando a tu rival, pero eso será a costa de ganarte también millones de enemigos. Pero bueno, no quisiera que vos me acuses a mí de decirte qué es lo que tenés que pensar. Por eso me gustaría que no escuches lo que digo acríticamente, que lo pienses vos por tu cuenta y que me digas tu opinión, ya que soy humano y por supuesto que me puedo equivocar. ¿Te parece que estoy en un error o acaso estás de acuerdo conmigo? Decime qué opinás ahí abajo en la caja de comentarios. Y bueno, con esa conclusión es que doy por terminado el video. Nos vemos la próxima y hasta luego.